Bendiciones para todos. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versos 35 al 41, y dice la poderosa palabra del Señor: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No hay duda de que todo lo que estamos viviendo en este tiempo es un juicio que Dios está trayendo sobre toda la humanidad por causa del pecado, por causa de su rebelión contra Dios. Pero Dios también, quiero decirles, está apretando a su pueblo. Dios está estirando a su pueblo. Y yo diría que Dios ha comenzado el examen final y el Señor necesita saber quiénes somos los que vamos a aprobar ese examen y quiénes somos los que no vamos a aprobar ese examen de lo que se nos viene por delante. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, con relación a los eventos que están por venir, los eventos que están ocurriendo. El profeta Amós, en el capítulo 3 del verso y el verso 6, dice la escritura: ¿se da alarma en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Pasa algo malo en la ciudad que el Señor no haya hecho? Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Quiero que vea cómo la palabra del Señor se cumple. Dice que vino la alarma del virus corona y toda la ciudad se ha alborotado, todas las naciones se han alborotado. Y ¿saben qué? Nosotros podemos ver la debilidad que tienen las naciones, en las cuales inclusive hay naciones que nosotros pensábamos que tenían gran poder y naciones en las cuales eran un ejemplo para nosotros. Pero ¿sabe? Cuando vino el virus corona, usted lo pudo ver por las redes sociales, se peleaban por el papel higiénico, se peleaban por los desinfectantes, se peleaban por la comida. ¿Y sabe qué? Vino el pánico y los invadió a todos. ¿Sabe por qué? Muy sencillo, porque Dios no está en la ecuación de los pueblos. Dios está fuera de la ecuación de las personas. Por tanto, ellos cuentan en sus propias fuerzas, ellos cuentan con su propio intelecto, ellos cuentan con sus propios recursos económicos. Su confianza está en el dinero que ellos tienen, y con ese dinero ellos tienen poder para acaparar y comprar alimentos y decir: ¿sabes qué? A mí esta crisis no me va a afectar porque yo tengo dinero, yo tengo el poder económico, yo tengo la fuerza para que nada de esto pueda tocar mi familia ni mi vida. Es decir, ellos creen que de esa forma ellos pueden enfrentar cualquier situación. Pero Dios ha venido hablando una y otra vez a través de los profetas de muchas formas y de muchas maneras. ¿Y sabe qué? Dios está llamando al arrepentimiento de su pueblo. Es un llamado urgente que Dios está haciendo, porque la venida del Señor, quiero que sepan, es inminente. Ahora, Dios está inquietando a su pueblo a prepararse a recoger la cosecha de los últimos tiempos. Este es un tiempo sumamente estelar, es un tiempo sumamente importante el que estamos viviendo, porque es un tiempo donde las aguas están revueltas, es un tiempo donde todo está conmocionado. Pero la Biblia dice que la fe de su pueblo está siendo y seguirá siendo probada.
Es decir, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. Es decir, es aquel obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Como lo he dicho antes, el llamado es urgente de parte de Dios a su novia. Dios está llamando a su novia para que se levante del sueño. Ahora, el pasaje que hemos tomado como el marco para este mensaje, dice que Jesús, después de predicar el mensaje del Sermón del Monte, se les hizo tarde y ya entrada la noche le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Inmediatamente que Jesús entró en la barca, dice que se fue a la parte de atrás y se acostó a dormir y estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Ahora, yo quiero que vea algo. Ellos comenzaron a navegar y dice que en el momento que empiezan a navegar, se levanta sobre ese lago, sobre ese mar, una tormenta, una tempestad tan fuerte, pero tan fuerte, que dice que las olas daban con mucha fuerza contra la embarcación, al punto que literalmente se anegaban y se hundían. Ahora, mientras estos hombres expertos en la navegación del mar, estos hombres expertos en todo lo que tiene que ver con la pesca y la navegación, luchaban contra aquella tormenta, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Ahora, ¿sabe qué? Jesús es la paz en persona. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Vemos aquí dos posiciones. La de los apóstoles luchando contra una tempestad en sus propias fuerzas. Y la otra, vemos a Jesús que durmiendo sin que ninguna circunstancia exógena, sin que ninguna tormenta le pudiese afectar ni robar su paz. Ahora, escucha lo que te voy a enseñar. Jesús conocía ciertamente cuál era el propósito y cuál era la asignación y cuál era su llamado. Jesús sabía que Él iba en esa barca y estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús sabía que por cuanto Él estaba en esa embarcación, Él no se iba a hundir, esa embarcación no iba a naufragar por cuanto Él estaba en el propósito exacto de Dios. Ahora, yo quiero decirte, yo quiero que tú lo veas de esta manera. Si tú vas en ese avión y tú tienes tu propósito y tú estás caminando en tu propósito, ese avión no se va a caer. Si tú vas en un barco, en una embarcación, y esa embarcación está sufriendo los embates de una tormenta y tú estás en el área de tu llamado y en el área de tu asignación, yo tengo palabras para ti. Ese barco no se va a hundir. Asimismo, si nosotros estamos en el propósito de Dios, en el área de nuestra asignación, en nuestro propósito y en nuestro llamado, ningún virus, ninguna pandemia, ninguna enfermedad tocará nuestra morada. Aleluya. Ante tal situación, los discípulos se acercan a Jesús y le recriminan diciendo, Maestro. Pero fíjense cómo dice la Escritura. No llegaron de una manera muy educada. Prácticamente le increparon. ¿Cómo es posible que tú estés durmiendo? Nosotros en medio de esta tormenta y tú durmiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Y sabe qué? Dice que Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y dice que se hizo grande bonanza. Ahora, vamos a analizar un poco aquí porque hay varias cosas que yo quiero que usted mire. Número uno, parece que desde que Jesús entró en la barca, los discípulos dijeron, bueno, tú eres el maestro de Dios, no hay nadie que sepa más, tú eres el que sabe, pero ¿sabes qué? Del mar sabemos nosotros. Nosotros nacimos en este mar, nosotros conocemos este mar. Hemos navegado muchas veces y lo conocemos, tenemos experiencia. Ahora, yo quiero que tú sepas, ve y duerme, porque no necesitamos de tu ayuda. Nosotros somos suficientes para llevar este barco a la otra orilla como tú quieres.
Ahora, ¿sabe qué? Así hay gente en la iglesia, gente que ignora lo que el mismo Jesús dice en Juan 15:5. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Escucha, no hay peor error que tú creer o que tú llegues a pensar que tú no necesitas de Dios. El error más grave que puede cometer un ser humano en esta tierra es pensar que no necesitamos de Dios. Es como decir que, le voy a poner un ejemplo, es como que tú pienses que Jesús es un destornillador de pala y que solamente sirve para un tornillo de pala, pero no es un destornillador que sirva para otras cosas. Y el error está en eso. Jesús es la respuesta para todas tus y mis necesidades. Amén. Ahora, número 2, yo veo además en este pasaje que se les había hecho de noche y la herramienta que ellos llevaban para enfrentar la oscuridad era Jesús. Mas no lo vieron, ni le apreciaron. Y dice que Jesús quiso darle quizás una lección a los discípulos. Juan escribe acerca de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, Él era la luz que alumbra a todos los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, no obstante, ellos dejaron dormir a Jesús y se enfrentaron ellos solos a la oscuridad. Ciertamente, la oscuridad representa la tiniebla a la cual el mundo tiene que enfrentarse diariamente. Tú no puedes enfrentar la tiniebla sin Jesús. Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz de tu vida. Jesús es la luz de tu familia. Jesús es la luz de mi vida. Ahora, no obstante que ellos dejaron dormir a Jesús, tuvieron que enfrentarse a una terrible tiniebla. Ahora, además de eso, el otro elemento que encontramos aquí en este pasaje es el mar. Porque el mar representa al mundo. El mar siempre en la Escritura representa a la humanidad. El mar representa a las naciones y representa a todo lo que tenemos que vivir diariamente. De tal manera que cuando vemos al mar embravecido y cuando vemos la oscuridad de la noche, tú puedes discernir que hay un peligro inminente. Tú puedes discernir que hay miedo, hay temor a la muerte. Y las olas dan con fuerza contra la barca porque eso tipifica la intimidación que hacen las tinieblas cuando estamos ante una circunstancia que nos puede venir sobrevenida. Cuando estamos en esta circunstancia de que ha venido un virus llamado el coronavirus, ¿sabe qué es eso? Es una intimidación del infierno. Y nosotros tenemos que aprender a discernir todas estas cosas porque nosotros no estamos sometidos al sistema de este mundo. Este virus ha venido para intimidar, para traer muerte, para traer temor, para traer pánico. Pero, ¿sabe? Los que caminan en la verdad de Jesús, en la verdad de Dios, no pueden ser intimidados. Yo no sé si tú me estás entendiendo, yo no sé a quién le estoy hablando yo en este día. Pero lo importante que tú tienes que saber es que Dios está en control. Ahora, quiero que vea algo poderoso. En este pasaje podemos ver las 4 actitudes más comunes de la iglesia del Señor. Y la primera actitud que nosotros vemos en la iglesia del Señor es la iglesia autosuficiente. Es decir, es aquella... ¿Cuál es aquella iglesia autosuficiente? Aquella que vive batallando sola en sus propias fuerzas, tratando de alguna manera de sobrevivir. Es aquella iglesia que ni siquiera se ha dado cuenta de que Jesús va con ellos, pero va dormido. Esa iglesia es aquella iglesia que recurre a todos los elementos naturales que tiene a su alrededor, a su disposición, como la ciencia, la tecnología, le encanta la sabermetría, todo lo que tiene que ver con la estadística, con los números, con las posiciones, le encanta el humanismo, el intelectualismo, y sabe porque una de las cosas que tiene esta iglesia es que porque como está muerta,
Es una iglesia que no está viva. Es una iglesia que ha dejado que Jesús duerma y eso la ha ido deteniendo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que esa iglesia trabaja es por la lógica humana. Y esa iglesia que está adormecida, esa iglesia que le hemos llamado la iglesia autosuficiente, es incapaz de aceptar lo sobrenatural de Dios. Por lo tanto, esta es la iglesia que deja que Jesús entre a la barca y la dejan dormir. Y lo dejan dormir. Número 2, la segunda iglesia que yo veo acá reflejada es la iglesia esotérica. ¿Y por qué esotérica? Es la iglesia que piensa que Dios es una especie de amuleto para cuando tú lo necesites. Es como que tú cargases una estampita o cargases algo allí para que en el momento de la dificultad, entonces tú apelas a ese elemento que tú cargas allí. Porque llegaron los discípulos en el verso 38 y dice que le reclamaron fuertemente al Señor. Dice que no solamente le reclamaron, sino que le dijeron, tú no tienes cuidado de nosotros. Ahora, fíjese, hay gente así, hay gente loca en este mundo. Dejan dormir a Jesús, no lo toman en cuenta. Y cuando se les complica la cosa, entonces le reclaman a Jesús. Fíjese, creo que en lo natural, cuando usted sale con una persona y usted no le habla a esa persona, lo más probable es que la persona que va con usted, lo más probable es que se le duerma. ¿O no es así? Ahora fíjese esto, el libro de Proverbios dice en el capítulo 19, verso 3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Es decir, en pocas palabras, ellos le van a echar la culpa a Dios de lo que les está pasando y dejan por sentado que Jesús es el culpable de su situación. Por eso yo le he llamado la iglesia esotérica. Es la iglesia que está buscando siempre a Dios, es cuando está en aprieto, pero no lo buscan de continuo, no tienen una relación con Dios, no pueden tener una relación cercana, no hay revelación de Dios para ellos. Esta es la segunda iglesia que yo veo acá. Pero además de eso veo una tercera iglesia, que es la iglesia que yo llamaría la iglesia insensata. ¿Y cuál es esa iglesia insensata? Aquella que tipifica las 5 vírgenes insensatas, que dice que se descuidaron y el aceite se les terminó y cuando quisieron comprar aceite ya no había tiempo por los afanes de este mundo. Es la iglesia que anda ocupada en cosas, es esa iglesia que anda perdiendo tiempo en lo que no es importante, es la iglesia que está desenfocada, es la iglesia que está distraída, es la iglesia que no busca de Dios, es la iglesia que está pendiente de la moda, está pendiente de las noticias, vive en su propio mundo, pero ¿saben qué? No hay relación, no hay búsqueda de Dios. Jesús duerme también en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia seca y ¿sabe qué? Llega el momento que cuando son presos del pánico, esta iglesia, entonces corren y vienen donde el Señor, pero ya no hay tiempo. Dios está llamando y hay una urgencia para este tiempo, llamando a su iglesia. Y yo te digo responsablemente de parte de Dios, hay un llamado urgente de parte de Dios. Levántate tú que duermes, porque corres peligro. No vaya a ser que tu aceite se acabe, suene la trompeta y tú lo escuches. Escucha, esta iglesia es aquella que toma livianamente el sonido de la trompeta que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te voy a invitar a que tú vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué triste sería que la iglesia, en el momento cuando suene la trompeta, Jesús diga: no te conozco, nunca tuve relación contigo, no sé quién eres. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Yo no sé si le estoy hablando a alguien acá. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esta palabra. Pero hay una cuarta iglesia, que es la iglesia del remanente. Es la novia despierta, es la novia vestida y ataviada con las mejores telas, la que tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre de su presencia, es aquella que espera al Señor con la copa rebosante de su aceite, es aquella que no deja dormir al Señor, esa iglesia que atraviesa el valle de la dificultad y el mar embravecido. ¿Y sabe lo que hace esa iglesia? Cuando entra al mar embravecido, se quitan del timón y le dice: Señor, toma tú el timón de este barco, toma tú el timón de mi casa, toma tú el timón de mi iglesia, toma tú el timón de mi vida. ¿Sabe por qué? No hay forma de salir de la dificultad, no hay forma de salir de la tempestad, no hay forma de salir de la circunstancia que nos ha sobrevenido si Jesús no va adelante y Él es el que maneja, Él es el que lleva la embarcación, Él es el que tiene su mano puesta en el timón. Esta es la iglesia que se ha dejado procesar, ¿saben? Porque es la iglesia de Dios y camina en el fuego de su presencia. Esta es la iglesia que yo la llamaría la nueva masa. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué la llamo nueva masa? Porque es la que ha sido amasada, es la que ha sido apretada y es la que ha sido estirada. Imagínese por un instante a un pizzero. Él está preparando una pizza y toma la harina. Primero ¿qué hace con la harina? Primero la masa y luego la aprieta. ¿Sabe qué hablamos de apretura? La Biblia habla de la apretura de Jacob. Cuando Dios te cierra los espacios, cuando Dios te mete en circunstancias que tú no encuentras salida, cuando parece que te hubieras metido en una caja donde no hay forma de salir. Eso se llama la apretura de Dios. Dios nos aprieta, además de que nos amasa, porque Dios necesita que seamos una masa suave, y en la medida que Dios nos amasa, es decir, es el trato diario de Dios contigo y conmigo que nos va amasando y va transformando nuestro carácter, va cambiando nuestra manera de ser. Somos personas más dóciles, somos personas más humildes, más sensatas, que entendemos los tiempos, que entendemos las sazones. Es decir, es esa iglesia que está lista para ya ser usada como una masa nueva. Pero además de eso, es la iglesia que es estirada. ¿Sabe? Cuando Dios te estira, cuando Dios te exige más de lo que tú puedes dar, cuando Dios te ala. ¿Ha visto que los pizzeros alan la masa y la alan y la estiran y la estiran y la estiran? ¿Saben qué están buscando? Están buscando que haya más flexibilidad, están buscando que sea más suave. Dios necesita procesarnos a nosotros. Por lo tanto, yo declaro que nosotros, la iglesia remanente, es la nueva masa del Señor. Amén. Aleluya. Por eso vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en este día, pero yo creo que esta palabra tiene que llegar al corazón tuyo. Hay personas que tienen a Jesús dormido desde hace mucho tiempo. ¿Saben qué? Y en medio de esta tribulación han tenido que abrir los ojos y decir: oye, aquí está pasando algo. Yo tengo que buscar de Dios, y gloria a Dios por eso, porque para eso vienen estos momentos, para eso vienen estas apreturas, para esto vienen estas situaciones que nos estiran, que nos apretan, porque Dios está alborotando a su pueblo. Dios
está excitando a sus polluelos. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que quieran servirle a Él. Hoy le hablo a la iglesia del Señor, a esa iglesia autosuficiente que no acepta lo sobrenatural. Hoy le hablo a esa iglesia esotérica que simplemente busca a Dios cuando tiene una necesidad. Hoy le hablo a esa iglesia insensata que ha perdido el aceite, que vive en la liviandad de este mundo. Hoy le hablo a esa iglesia y le hablo a su espíritu. Le hablo así como el Señor le habló al espíritu de Zorobabel y le digo: levántate, iglesia. Yo le hablo al espíritu de esa iglesia adormecida. Yo le hablo al espíritu de esa iglesia esotérica, esa iglesia que está, esa iglesia insensata. Yo le hablo ahora al espíritu y declaro que viene de los cuatro vientos el fuego, el viento de Dios del norte, del sur, del este y del oeste, para activarlo, para levantarlo, para prepararlo para este tiempo. Aleluya. Te hablo a ti levántate tú que duermes. Aún hay tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo para corregir. Le hablo ahora a su espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Proféticamente, este es el año de la boca. Y este es el año para declarar. Es un año para establecer. Es un año para anular. Es un año para paralizar toda acechanza del diablo. Por lo tanto, nosotros hoy nos paramos firmes ante esta pandemia y le decimos: calla y enmudece, como el Señor le dijo a la tormenta: calla y enmudece. Puede decirlo conmigo: calla y enmudece, y declaramos que hay bonanza. Aleluya. Así que nadie nos va a poder tocar. Yo declaro hoy que Jesús es nombre sobre todo nombre, nombre sobre toda peste, nombre, aleluya, sobre toda pandemia. Y declaramos en el nombre de Jesús que no tenemos miedo, no tenemos temor, porque ninguna plaga tocará tu morada. Hoy le hablo a esa iglesia: levántate, iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere levantar un remanente poderoso. La trompeta está sonando la trompeta. Hay una urgencia de parte de Dios. Dios te dice: ya estamos a punto de llegar a la otra orilla. Estamos a punto. Llegar a la otra orilla significa el final de los tiempos. Llegar a la otra orilla, todavía hay tiempo. Queda todavía un poco de terreno por recorrer. Este es tiempo de que tú te levantes y dejes de vivir esa vida liviana que estás viviendo. Deja de vivir en la liviandad y entiende, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo le hablo a esa iglesia. Yo le hablo ahora al corazón tuyo. Y te pido que te levantes en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que esa pandemia no toca tu hogar, no toca a tu familia, no toca a tus hijos. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos que nos levantamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros declaramos, aleluya, que el poder de la resurrección de Cristo está sobre nosotros. Jesús ha venido, aleluya, para llevarnos a la otra orilla. Jesús ha venido, por lo tanto, aleluya, ninguna tribulación podrá movernos, ni que las olas den con fuerza contra nuestra embarcación. No pueden movernos, porque ¿sabe qué? Nosotros sabemos que estamos en el área de la influencia y de la asignación. Estamos en nuestro propósito. Estamos, ¿saben qué? Estamos en este momento, estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos hemos parado firmes para decirle: diablo, retrocede ahora. Diablo, retrocede ahora. Le decimos al mismo infierno: estás derrotado, estás vencido en el nombre de Jesús. Hoy le recordamos al diablo su estatus. Tu estatus es: eres un vencido, un derrotado, un paralizado, un arruinado. Mi Cristo te venció en la cruz del Calvario. Hoy le pisamos la cabeza al diablo y todos sus demonios. Hoy declaramos con la autoridad del nombre de Jesús que ningún virus toca nuestra morada. No tocas a nuestros hijos. Te prohibimos ni a los hijos de nuestros hijos. Hay sangre, hay el poder de la sangre sobre nuestros dinteles, sobre nuestras casas, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, yo declaro que tu iglesia se levanta contra toda adversidad.
Tu iglesia se levanta y le entrega el lugar a Jesús. Jesús, no vas a dormir. En mi corazón siempre estás vivo. Diga conmigo, Jesús, en mi corazón siempre estás vivo. Despierto. No voy a permitir que las circunstancias, aleluya, me alejen de Jesús. Hoy más que nunca busco de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dele un fuerte gloria a Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu hogar. Bendigo, vamos contra todo pronóstico y declaro que prevalecemos contra toda circunstancia. El Señor nos llamó, ¿saben qué? A ser más que vencedores, a ir contra toda oposición. Siempre vamos a tener a uno que es mayor, a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde.